este video vamos a hablar sobre apraxias. Mi equipo está conformado por Ariana Bringas, Brandon Ramírez, Montserrat Vargas y Francisco Reynoso. Cómo se fue dando este concepto y quiénes fueron sus fundadores. A finales del siglo XIX, Liebman distinguió tres tipos de apraxia. La primera fue la cinética, la segunda fue la ideocinética y la tercera fue la ideación. En pocas palabras, se puede definir como una pérdida de habilidad para hacer movimientos intencionados a causa de una lesión cerebral. Según también este libro, un gesto motor es un comportamiento aprendido que tiene como fin la comunicación. Y voy a hablarles acerca de la apraxia cinética. La apraxia cinética se relaciona solamente a una pequeña porción del músculo, la cual no puede realizar el movimiento. Un ejemplo claro es un paciente que presenta este tipo de apraxia cinética. Se le es imposible o se le dificulta demasiado realizar movimientos seriados. Por ejemplo, tocar el piano, ya que es un movimiento seriado, o bien tocar un botón, ya que se relaciona con una pequeña parte del músculo. Vamos a seguir con la apraxia ideomotora. Las apraxias ideomotoras se refieren a... se le denomina de la siguiente manera. Las apraxias ideomotoras representan el trastorno práctico por excelente y frecuentemente cuando se utiliza el término apraxia. Implícitamente se está suponiendo que se trata de una apraxia ideomotora. Este tipo de apraxias tú puedes ver a un paciente con este tipo de apraxia, sin embargo, no lo vas lo puedes pasar desapercibido, ya que sus movimientos son muy normales. Sin embargo, al momento de que se le ordena o se le dirige conscientemente bajo la orden verbal, es cuando se van a manifestar este tipo de dificultades o de comportamientos, los cuales te van a llevar a diagnosticar al paciente con este tipo de apraxia ideomotora. Después pasamos con las apraxias de las extremidades. Ok, las apraxias de la cara las vamos a caracterizar como apraxias bucofaciales o apraxias oculomotoras. Al momento de referirnos a apraxias bucofaciales nos referimos también a lo que es lo oral, el lenguaje o el habla, la producción de. En la apraxia oral, Jackson la describe como en un paciente incapaz de protuir su lengua ante la orden verbal, capaz de utilizar su lengua para removerse un fragmento de pan de su labio, sin embargo no puede producir una orden verbal. Su lengua le da la capacidad de poder tragar alimentos, sin embargo no le da la capacidad de producir una orden verbal, de producir movimiento para la orden verbal. En la apraxia ocular o oculomotor es cuando la persona o el paciente tiene la capacidad de voltear, de mover su ojo al momento de que algo le llama la atención. Sin embargo, no tiene la capacidad de hacerlo cuando se le ordena o bajo un mandato de mueve tu ojo, vuelte para acá, vuelte para allá. Las apraxias faciales son formas de apraxia que comprometen los movimientos con el eje del cuerpo. En ocasiones se hacen distinciones de acuerdo al movimiento específico que se encuentra alterado. Un ejemplo son las dificultades para sentarse, corresponderían a una apraxia para sentarse, vaya. Sin embargo, es más sencillo considerarlas en conjunto como apraxias troncopedales o simplemente axiales. Ok, la apraxia del habla. La apraxia del habla se refiere a cuando existe una alteración al momento de que el paciente va a planear o va a programar los movimientos secuenciales para producir el habla. Se le considera que está asociado a una fascia de Broca por los elementos que se involucran y subyacen dentro de la apraxia y la afasia. La apraxia verbal se refiere a los errores fonéticos en las dos formas. La primera es común denominarla como apraxia del habla. Algunas observaciones clínicas y experimentales apoyan esta distinción. La apraxia del habla frontal representa una apraxia cinética y se asocia con
afasia de Broca, en tanto que la postrolándica, por los surcos cerebrales, se asocia con la afasia de conducción. Aún se ha propuesto que la apraxia verbal y la afasia de conducción simplemente representan el mismo trastorno en el lenguaje, según Brown y Luria en 1966 y Brown en 1972. La llamada afasia de conducción sería simplemente una apraxia ideomotora segmentaria para los movimientos utilizados en la producción del lenguaje. La apraxia ideacional inhabilita o impide que una persona realice una actividad siguiendo una serie de pasos. Por ejemplo, una persona con este tipo de apraxia se le dificulta o no puede cocinar o realizar alguna actividad que requiera ciertos movimientos. Por ejemplo, alguna actividad física, algún ejercicio, incluso al momento de dibujar o seguir movimientos que lleven una serie de orden o un conjunto de, una serie de pasos, vaya. La apraxia conceptual es cuando, o se caracteriza, es cuando un paciente tiene la imposibilidad o la incapacidad de poder utilizar un objeto o una herramienta la cual necesite dentro del contexto o la situación en la que se encuentra. Un ejemplo claro de este tipo de pacientes es cuando se van a cepillar el cabello, en lugar de tomar un cepillo, toman un cepillo de dientes o toman cualquier otro objeto, cualquier otro tipo de objeto, el cual les impide realizar la actividad que se les está requiriendo dentro de esa situación o de ese contexto, bajo esa necesidad, vaya. La apraxia simpática se refiere a la manipulación incorrecta de los objetos para realizar tu actividad o la necesidad que se necesita que en el momento. Por ejemplo, tomar el cepillo de dientes al revés, tomar de una botella al revés, manipular de manera incorrecta los objetos que necesitas en ese momento. Este tipo de apraxias, como lo son la conceptual y la simpática, se dan mucho en pacientes con algún tipo de demencia o Alzheimer. Cuando van iniciando, empiezan a manipular de manera incorrecta o utilizar de manera incorrecta los objetos que se le presentan, y tampoco puede realizar actividades de la vida común por este tipo de apraxias. Bueno, pues como en su título lo indicó, pues yo les voy a platicar entre las apraxias y el cerebro, es decir, cómo convergen estos aspectos. Y pues nada más para darles una definición súper concreta sobre qué son las apraxias, pues viene siendo esta incapacidad para poder realizar un movimiento voluntario. Bueno, pues primero es importante mencionar a Hugo Carl Liepmann, ya que pues él fue el que propuso que el hemisferio izquierdo pues es el responsable pues de ejecutar los movimientos que nosotros aprendemos, pero esto con cualquiera de las dos manos. También mencionó o se mencionaba que el cuerpo calloso, cuando sufrió una lesión, pues una persona era incapaz de realizar los movimientos aprendidos con la mano izquierda. Y también Liebman pues distinguió tres tipos pues de apraxias: la apraxia cinética, la apraxia ideocinética o ideomotora y la apraxia ideacional. Y pues nada más también quería hacer mención pues al modelo que realizó Liebman, que aquí se puede apreciar, pues que era un esquema para explicar las apraxias motoras, sobre todo cómo el hemisferio izquierdo controlaba las actividades prácticas, pero como ahí menciona, pues existían conexiones en el hemisferio derecho a través pues del cuerpo calloso, y aquí su relevancia. Bueno, pues iniciando con las apraxias, estas que mencioné, iniciaremos con la cinética. Pues esta particularmente está asociada cuando existe lesión en el lóbulo frontal del cerebro, sobre todo en las áreas motoras que viene siendo la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria.
¿ok? Pues que son encargadas de lo que es el movimiento voluntario. Y en cuanto a la praxia ideomotora, según estudios recientes han demostrado que está asociada con lesiones en la región inferior del lóbulo parietal, el área motora suplementaria, el cuerpo calloso y algunas estructuras subcorticales. Y pues también se menciona que se ha propuesto que la corteza parietal izquierda participa en la planeación y ejecución de los movimientos prácticos. ¿Ok? Y pues si ahora nos vamos a la apraxia ideacional, pues está asociada con lesiones en la región caudal del lóbulo parietal, la unión tempoparietal y frecuentemente se observa en la demencia degenerativa del Alzheimer. Y pues también por mencionar otras apraxias está la callosa. Este es debido cuando el cuerpo calloso pues se ve lesionado, que desconectan el hemisferio dominante para el lenguaje, el izquierdo, del hemisferio que controla la mano izquierda, que es el derecho. Por lo tanto, ante la orden pues verbal, la imitación y uso de objetos reales se realizan correctamente con la mano derecha e incorrectamente con la mano izquierda. Y pues nada más también por mencionar otro tipo de apraxia que es la marcha, es causada por lesiones en la región dorsomedial de los lóbulos frontales que incluyen el área motora suplementaria, la convexidad parasagital y la materia blanca subyacente. Y pues bueno, pues estas serían las áreas cerebrales que se ven involucradas pues en las apraxias, sobre todo en estas tres que escribió Liebman, que es la cinética, ideomotora, ideacional. A mí me va a tocar explicar la evaluación diagnóstica de las apraxias, específicamente cómo se evalúa la presencia de una apraxia. Entonces, ya conocemos lo que es una apraxia, ya vimos los tipos y dónde se localizan las lesiones en la corteza cerebral. Entonces, para comenzar, las evaluaciones diagnósticas evalúan tres aspectos importantes, que es la coordinación, la fuerza y la velocidad. Las evaluaciones son principalmente para las apraxias motoras, que incluyen las extremidades, las de cara, axiales y las del lenguaje. Y para las que son las apraxias visoespaciales, que realmente las evaluaciones abarcan todos los tipos de apraxia. En las visoespaciales encontramos las construccionales y la apraxia del vestir. Entonces, la evaluación más frecuente es para evaluar la presencia de una apraxia ideacional. En esta se pide al paciente, a la persona que realice movimientos complejos que involucran la utilización de un objeto, del objeto con el que te piden, por ejemplo, que te cepilles los dientes. Utilizas el cepillo para mostrar cómo es que te cepillas los dientes. Antes de la evaluación per se, que son pues las actividades que te piden que realices, se tienen que evaluar antes dos aspectos importantes, que son la fuerza y la laterabilidad. Estos se evalúan con pequeños, llamémoslos tests, porque pues después de realizarlos pues te puntúan en base a esto. Para la evaluación completa se deben examinar los movimientos de todas las extremidades, esto es decir, tronco, la cara, las extremidades, vaya. Entonces, en estas evaluaciones lo que se busca es la simetría de los dos hemicuerpos, pues es decir, la mitad del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, porque lo que buscamos pues es conocer la fuerza que tienes con tu lado dominante, que puede ser pues ya sea el derecho o el izquierdo. El derecho o el izquierdo. Entonces, usualmente estos también se tienden a evaluar la apraxia ideomotora o la ideacional. En la ideomotora te piden que realices movimientos simples, ya sea un saludo, como adiós, la negación, el asentir, entre otros. Y la ideacional se evalúa con las secuencias y la sintaxis en los movimientos.
la secuencia, como por ejemplo, pues vaya, cepillarte los dientes, tienes que seguir una secuencia, o peinarte es una secuencia, o martillar, que es una secuencia. Y bueno, para evaluar estas funciones motoras, pues se mide la fuerza, bueno, se evalúa la fuerza. Y entonces estas evaluaciones se deben dar en un paciente que no presente defectos motores o sensoriales. Entonces, la fuerza se evalúa con un procedimiento sencillo. Entonces, el examinador le pide al paciente que tome su dedo índice y su dedo medio y los presione con fuerza con ambas manos. Por ejemplo, aquí la mano izquierda y aquí la mano derecha. El paciente debe sujetar los dos dedos por al menos 10 segundos con una fuerza sostenida. Y pues así se va a evaluar. Después, se conoce que la diferencia entre la fuerza que se tiene en la mano izquierda o en la derecha es poco variable, más o menos el 10%. En el caso de que se presente una fuerza pues mayor, una deficiencia en una mano que en otra, pues podemos hablar de que hay una disminución de la motoneurona superior colateral de la mano deficiente. Entonces hay una alteración y pues podemos conocer que la fuerza no es pues la esperada, y podemos ir pues planteando la evaluación de la persona y el puntaje que va a tener de acuerdo a que ya sabemos que su fuerza varía. Entonces después debemos evaluar la lateralidad. Esto es pues conocer con qué lado, con qué hemisferio, cuál es el hemisferio dominante para realizar las actividades, y en base a esto vamos a pedir que realice las actividades posteriores, que son ya las evaluaciones diagnósticas pues para conocer si existe alguna apraxia. Entonces, pues claro, como les estoy diciendo, todas las evaluaciones tienen como punto de partida esto: conocer cuál es la dominación lateral. El más empleado, lo más común, pero no es siempre lo más pues indicado, ya que pues, no aplica a todos los casos, es preguntar a la persona con qué mano escribe. Por ejemplo, yo escribo con la mano derecha, pero no significa que todo lo voy a hacer con la mano derecha, ¿sí me explico? Pero en el caso de las personas pues que no saben escribir, pues por eso existen más formas de evaluarlo. No es la única, por eso no siempre es la más indicada. Entonces, aparte de preguntar con qué mano escriben, también se puede preguntar con qué ojo miran a través de un orificio, con qué oído escuchan mejor, o con qué, si tuvieran que escuchar detrás de una puerta, qué oído usarían, por alguna razón escuchar detrás de una puerta, o con qué pie patean una pelota. Entonces, además de esto, pues también puede ser con qué mano sacarías una cerilla, o con cuál prenderías el encendedor, también con cuál lanzas una pelota, o con cuál mano recortas, utilizas las tijeras, y pues más o menos ese tipo de actividades. Entonces, en esto puede pasar una de tres cosas: que la persona tenga dominancia con el hemisferio derecho, o sea, ver con el ojo derecho, oír con el derecho, mano derecha, patear con el derecho, o que sea con el izquierdo, o en dado caso que sea mixto, que no tenga preferencia por la derecha ni por la izquierda, y que bien pueda realizar todas las actividades con cualquiera de los dos hemisferios, como escribir con cualquiera de las dos manos, que no tiene preferencia con ninguna. Entonces, para este sencillo test, dependiendo de las actividades que tú pongas, por ejemplo, si pones 6 actividades de ver, oír, patear, recortar, escuchar, bla, 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 se va a dar un punto positivo por cada actividad que la persona realice con el lado derecho, y un punto negativo por cada actividad que indique que realiza con el lado izquierdo. Y se daría 0 puntos si la persona no muestra preferencia por ninguna de los dos lados. Entonces, además de existen otros test que son más específicos.
Bueno, existe uno más. Este es más específico y tiene un grado de confiabilidad de P de 0.01, o sea, es una confiabilidad muy alta. Y es el test es el inventario modificado de lateralidad de ANET. Esto fue en 1970. Es modificado porque en el anterior no existían preguntas sobre los familiares, como preguntarle con qué mano escribe tu papá, con qué pie patea tu hermano el balón, etc. En este se utilizan pues para ver si los datos familiares o cuestiones genéticas influyen en la lateralidad de la persona. Entonces, en este test se elaboran 12 preguntas sobre con qué lado la persona pues tiene mayor dominancia. Y puede ser con qué mano utilizan la raqueta para jugar, con qué oído escuchan mejor o con cuál prefieren escuchar, lanzar, recortar, enhebrar una aguja, entre otras actividades que pues igual todas las que ya mencioné antes son válidas en este test. Entonces, este test toma de 10 a 15 minutos, es mucho más confiable que el anterior por la confiabilidad, que es de P de 0.01. Entonces, la calificación es básicamente la misma que en el anterior. Por cada actividad que se realice con el lado derecho es un punto. Cuando no hay preferencia es 0 puntos y cuando es con el izquierdo es menos un punto. Una vez realizadas las evaluaciones previas para conocer la fuerza y la laterabilidad del paciente, podemos proceder a realizar las tareas típicas descritas por el doctor Ardila para evaluar la presencia de la apraxia en cada uno de los distintos tipos de apraxias. En las tareas de las extremidades, de la apraxia de las extremidades, que son parte de las apraxias motoras, se piden dos tipos de tareas, las que tienen significado, que son, como mencioné al principio, asentir, a decir adiós o decir hola, negar, acércate o también cepillarte el cabello. Las características, cepillarte el cabello antes de las características, martillar, cortar algo, etc. Entonces, las características que tienen estas actividades son que son ordenadas verbalmente y son imitadas. Entonces, también están las que son sin significado. Estas pueden ser como poner tu mano en el hombro del lado opuesto, con tu palma tocar tu frente, palmar la cabeza, la nuca, el dorso, con el dorso de la mano, el pecho o con la palma, dependiendo. Y son actividades que no tienen un significado en realidad, pero se piden pues para conocer la destreza que tiene la persona realizando esa actividad. Después están las apraxias ideacionales. Entonces, en esta se pide el uso de objetos, del objeto con el que vas a representar la acción. Tienen que proporcionar el objeto para que la acción sea realizada con mayor especificación. Estas actividades pueden ser como secuenciadas, son actividades que llevan un orden, un proceso, por ejemplo, el proceso que se lleva a cabo para preparar una carta para enviarla, desde escribir la carta, lo que lleva la carta, luego meterla en el sobre, sellar el sobre, poner la dirección, los datos en la parte de atrás, poner el sello, hasta que finalmente la envías y se acaba el proceso hasta que llega la carta a su destinatario. También el proceso para encender un cerillo, un cigarro, tomas el cigarro, lo enciendes, la verdad no conozco el proceso tal cual, pero más o menos.
Entonces, también para preparar un pastel, para preparar café, todos los procesos que llevan varios pasos, pues entran en este tipo de tareas que se piden. Claro que tienen que ser pues tareas que se pueden realizar en el lugar en el donde esté, porque pues se pueden realizar estas evaluaciones diagnósticas en casa o en un consultorio, dependiendo del lugar. Luego están las apraxias bucofaciales. En estas también se caracterizan las actividades por ser órdenes verbales y de imitación. Entonces, en estas tenemos que pedirle a la persona que haga expresiones como de mal olor, que realice esa expresión facial, que saque la lengua, que toque su mejilla con la lengua, que vaya, que lama su labio superior. Tiene que poder realizar estas actividades para conocer pues la destreza, para saber que no está presente una apraxia. Y luego están las apraxias oculomotor, que se le pide a la persona que realice búsqueda con los ojos, como pues el movimiento que se hace, seguir objetos que el experimentador le presenta al paciente, también mover los ojos o mover las cejas también, y pues realizar lo que te pidan el experimentador de seguir algo o ver hacia cierto lugar. Entonces, al final tenemos las apraxias troncopedales. En estas se les va a pedir a los pacientes que se arrodillen, que levanten una pierna, que caminen hacia atrás, que se pongan en ciertas poses como posición a la defensiva o posición para atrapar algo, o bailar o sentarse, o pues también girar, poner un pie enfrente, poner un pie atrás, etc. Además de estas actividades que son las básicas que fueron descritas por el doctor Ardila, también tenemos otras evaluaciones que se pueden llevar a cabo. Está la batería espacial asociativa, es el subtest de apraxias de Codglass y Kaplan de 1983. En esta batería se piden actividades como dibujos y fotografías, figuras en 3D, para que la persona o el paciente que está siendo evaluado pueda reproducirlas y pues así conocer las habilidades o la destreza que tiene, pues conocer el diagnóstico. Después están las baterías espacial cuantitativa de Boston, subtest de apraxia, también de Codglass y Kaplan de 1983 igualmente. En esta se evalúan los movimientos bucofaciales y las extremidades. Después tenemos la batería de Western de afasia subtest de apraxia de 1982. En este se evalúan los movimientos faciales de los miembros superiores y complejos. También tenemos la batería Grove-Pegbold de Matthews y Klopp. En este se mide la coordinación de los movimientos de los ojos y la velocidad motora. Después, bueno, este es un test en el que tienes una caja que tiene 25 ranuras, me parece, y tú tienes clavillas. Y el test consiste en la rapidez con la que tú puedes insertar todas las clavillas en cada uno de los orificios o, ¿cómo dije? Ranuras, perdón, en cada una de las ranuras. Y con esto finalizaríamos el tema de evaluaciones diagnósticas que se realizan para las apraxias, para conocer si está presente. Y sería el final del tema de apraxias en general. Sería todo por nuestra parte y que esté bien, profesor.